Buenas noches, mi nombre es Héctor Jaime Martínez Molina y hoy vamos a exponer el caso de Al-Bashir en 8 puntos fundamentales donde hemos tenido en cuenta la relación de los hechos con el derecho internacional humanitario. Vemos que Al-Bashir fue un militar que con un golpe de Estado llevaba aproximadamente 32 años como presidente del Sudán. En estos tiempos se cree, y con afirmación de la Corte Penal Internacional y las entidades de gobierno que lo están investigando, que ha sido promotor de las fuerzas, de las de fuerzas de fuerzas en contra de la población civil. Entendido esto como aquellos grupos al margen de la ley que buscan formar el terror. ¿Sí? Igualmente se ha dicho y confirmado de que este gobierno de Omar al-Bashir ha patrocinado grupos terroristas al margen de la ley, que ha tenido contactos especiales con diferentes grupos, siendo estos nacionales e internacionales, ¿sí? Y que tenía nexos con grupos islámicos, dentro de los que se cuentan el reconocido Osama Bin Laden. Sí, respecto a lo anterior, este gobierno ha tenido grandes disputas con otros gobiernos, valga la aclaración, con el gobierno de Estados Unidos, ya que ha perpetrado, ha financiado, ha soportado y ha buscado que grupos terroristas al margen de la ley puedan hacer eco criminal, no solamente en Sudán, sino en otras regiones próximas a este país. Vamos a ver el contexto de los hechos. Respecto al caso que nos atañe, vemos que Omar al-Bashir ha patrocinado grupos al margen de la ley, grupos de milicias, los cuales han cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de guerra en las poblaciones cercanas, se dice y se establece por la Corte Penal Internacional, quien es el ente de control a nivel internacional y que está investigando todo este caso, que él habría financiado grupos golpistas, grupos terroristas, con el fin de que cometieran crímenes de lesa humanidad, genocidio en poblaciones cercanas. Lo anterior haciendo énfasis a que estos grupos llegaban a las poblaciones, trayendo crímenes, matando personas, realizando desplazamientos forzados, cometiendo crímenes sexuales, entre los cuales se destacan crímenes sexuales a mujeres, ¿sí? Que posteriormente eran asesinados por estos grupos terroristas y al margen de la ley. Otra de las problemáticas y de los hechos que generaban era generar desplazamientos masivos de personas, de familias y poblaciones, implantando el pavor, el miedo, asesinando personas, niños, ancianos. Se tiene que dentro de las
de las investigaciones que corren en su contra, hay cantidad de mujeres que fueron violadas y asesinados, niños por estos grupos milicianos que él patrocinaba, ¿sí? Y se tiene conocimiento que hay altos mandatarios, altos funcionarios de su estado que patrocinaban y fuera de eso participaban en hechos delictivos contra la población civil. Reflexiones en el campo jurídico y ético. Vemos que la Corte Penal Internacional, con aplicación del el Estatuto de Roma, se ha pronunciado en el hecho de que no hay ninguna restricción individual que favorezca a un gobierno y que hay una responsabilidad individual en cada una de en las personas para que pague por los delitos cometidos, ya sean delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Este expresidente fue, 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 tuvo un golpe de estado por fuerzas militares. ¿Sí? En el momento él se encuentra fugitivo. ¿Dónde se encuentra? Alrededor de los países aliados o amigos de él, porque sabe que tiene demandas e investigaciones por la Corte Internacional, por la Corte Penal Internacional, para que responda por los crímenes ocurridos desde el año de 1989 y en el transcurso de los 32 años que estuvo como presidente. Cabe anotar que él ha patrocinado en su gobierno grupos que causen terror, que causen miedo, que eliminen personas, poblaciones, que patrocinen, patrocinen toda clase de delitos al margen de la ley. Y que cada uno de estos procesos, cada una de estas acciones que ha tenido, que ha patrocinado o inclusive que ha delegado en sus altos funcionarios, lleva la respectiva investigación del caso. Como quinta punto tenemos la importancia del fortalecimiento de la cooperación internacional. Vemos como un factor importante, ya que los grupos no, o más exactamente, los países que pertenezcan al derecho internacional humanitario, a la Corte Penal Internacional, están en la obligación de realizar cooperaciones entre los estados que conforman estas organizaciones. El sistema presenta algunas fallas en aplicación de las decisiones judiciales que se apliquen, la imparcialidad, la justicia y la reparación integral. Es de suma importancia que en estos procesos que adelanta la Corte Penal Internacional se dé total transparencia con el fin de que estas personas que han cometido crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra respondan, sean investigados y cada uno de los integrantes corresponda, se ha intervenido, se ha investigado cuando contravenga
cada una de las decisiones o cada uno de los artículos de que reza la Corte Penal Internacional bajo el Tratado o el Convenio de Roma. La investigación de la Fiscalía en exámenes preliminares para determinar la situación de Darfur cumplía criterios legales previstos, aportados al artículo 53 del Estatuto de Roma. Vemos que el Estatuto de Roma se centra en buscar que tanto los gobiernos, que tanto las personas cumplan con lo debido, que se van a buscar, se van a individualizar, identificar cada una de las personas con el fin de investigarlos. Cuando hay serias condiciones o serias investigaciones o son vinculados a un proceso penal, ¿sí? A un proceso penal son investigados cada una de las personas que cometan delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad o delitos de guerra. Las investigaciones demuestran que Harún y su Uchaid se habían unido para atacar a civiles de Darfur. Sí, las investigaciones arrojan serias situaciones donde dicho gobernante se unía, patrocinaba, promovía la ejecución de grupos de personas en las diferentes poblaciones con el fin de llevar terror, dominio y tener un gobierno autoritario y que se sintiera su poder. Vemos como estas personas, grupos armados y guerras y grupos guerrilleros internos perseguían a la población, cometiendo actos, crímenes, ¿sí? Cómo asolaban las poblaciones, cómo destruían caseríos, cómo cometían cualquier clase de atrocidades contra las mujeres, como delitos sexuales, ¿sí? Y a los niños eran asesinados y masacrados, ¿sí? Se denuncia donde en una oportunidad fueron asesinadas más de 70 mujeres, ¿sí? Y por donde quiera que ellos iban sembrando el terror, iban sembrando el odio, iban sembrando el delito. Igualmente no dejaban que los grupos que traían comisiones internacionales y ayudas pasaran a esos territorios a que los ayudaran. ¿Sí? Imposición y negación de grupos de la Cruz Roja. ¿Sí? No daban publicidad ni daban información a grupos que venían a llevar noticias o no tenían acceso con otros países o otros estados con el fin de que dicha información no se expandiera y que se conociera más allá y fuera investigado o fuera capturado Omar al-Bashir por todos los delitos, la comisión de los mismos y el patrocinio de grupos guerrilleros y milicias para cometer cualquier clase de delitos. Vemos dentro de los crímenes cometidos el genocidio, ¿sí? Cuando los grupos milicianos o grupos terroristas patrocinados en su nombre pasaban por las poblaciones, ¿sí? Sembrando terror y muerte por persecución étnica o religiosa.
crímenes de guerra, establecidos cuando les cortaban las provisiones, no los dejaban llegar, no los dejaban llegar a los sitios de abastecimiento de alimentos, o no dejaban que grupos, personas o entidades de otros estados vinieran a ayudarlos, vinieran a protegerlos o vinieran a, a solucionar los problemas de hambre que venían enfrentando. Sí, igualmente no permitían las ayudas humanitarias de otras regiones y de otros estados. Sí, como entraban a las poblaciones, arrasando, realizando desplazamientos forzados de cada una de las personas, destruyendo y aún asesinando toda persona que se les metiera en el camino. Crímenes de lesa humanidad. Lo anterior establecido en el sentido de crear terror, muerte, desplazamiento forzado, crímenes sexuales, cuando pasaban por las poblaciones, cogían a las mujeres, las violaban, las asesinaban, lo mismo a los niños. Sí, crímenes de lesa humanidad, donde no tenían ninguna misericordia de las poblaciones que ellos colocaban o determinaban como, como aquellas destinadas a hacer cabo objetivos militares. Cortaban las redes de suministros, no permitían la publicidad, no permitía que la Cruz Roja interviniera, llevara ayudas. Y los crímenes políticos, los cuales están enunciados cuando un gobierno está legitimado para ayudar a la población, para llevar seguridad, para llevar progreso, para llevar dinamismo en la economía. ¿Sí? Y este señor que nos estamos refiriendo, Omar al-Bashir, simplemente generó en Darfur crímenes, persecuciones, muerte, destrucción y abandono. Muchas gracias.